Soy Luis Alberto Ruiz Saavedra, 67 años, dibujante, pintor y escultor. Eureka, lo he encontrado. Bienvenidos a un episodio especial en honor a los padres. Hoy entrevisto a un artista de la plástica cubano-ecuatoriano. Hablaremos acerca de cómo descubrió su talento, cómo convirtió su pasión en una carrera y sus consejos para los jóvenes artistas. Esta entrevista es un homenaje a su dedicación y a todos los padres que inspiran con su ejemplo. Quédense hasta el final porque les enseñaremos cómo convertir arte en arte utilitario. Disfruten esta entrevista que es muy especial para mí. Suscríbete, dale like y comparte nuestras ideas para futuros episodios. Únete a nuestra comunidad y comienza tu viaje hacia el éxito. Mi talento lo descubrí cuando, a muy temprana edad, 6 años, me dijeron que yo podía ser artista de la plástica. ¿Cómo transformaste tu amor por el arte en una fuente de ingresos? Transformé el arte en una fuente de ingresos cuando me di cuenta que no tenía que pintar ni crear obras de arte para vender. Porque aprendí que mi arte se vendía sin proponerme vender. Lo otro era una acción comercial. Y pienso, creo, considero, llegué a la conclusión que pintar es un sentimiento. Si alguien quiere tu obra, empata con tu sentimiento y entonces la adquiere. En definitiva, lo que me definió que pudiera convertirse en una fuente de ingresos era ser yo creativamente y lo demás era consecuencia. Si pudieras volver en el tiempo y conversar con tu yo niño, ¿qué consejos le darías para que tenga éxito en el arte? ¿Qué le diría a ese niño? Que le hiciera caso a su abuela Lila, que muchas veces me dijo que yo tenía dotes para dibujar, para pintar, pero a mí me gustaba jugar en la calle con mis amiguitos. Y hasta que un buen día en la escuela primaria pasaron unos profesores, instructores de arte, y descubrieron lo que ya mi abuela analfabeta había descubierto. Yo no le hacía caso a mi abuela en ese sentido. Yo quería jugar. Y algunos de aquellos instructores, que después fueron mis maestros, a través del juego, descubrieron que no solo yo, sino otros niños, teníamos la posibilidad de desarrollar talento artístico. Eso fue lo más importante que recuerdo de lo que yo le dijera a aquel niño con relación a las artes plásticas. Que le hiciera caso a su abuela. Que le hiciera caso a mi abuela. Y después de aquello recuerdo que la primera obra que yo pinté fue con pintura asfáltica sobre un pedazo de una lámina de metal oxidada, pequeña. Ahora recuerdo que tendría unos 30 por 40 centímetros. Y que mi tío Antonio me ayudó a limpiarla. Y sobre ella yo pinté con pintura asfáltica. Y él tenía un poquito de pintura naranja. Entonces la pintura naranja con la pintura asfáltica salían unos colores oscuros parecidos a tierra. Y el naranja brillaba. Y de la forma que yo manché salió una jutía. Y yo la llevé
al taller que ya yo estaba con instructores de arte. Y recuerdo que el profesor Gilberto Rodríguez Marcé me dijo que era una buena obra, que posiblemente cuando yo fuera mayor no pintara como pinté esa jutía. Y hace poco, pintando una obra mural para una universidad que su sede está en Santo Domingo, yo pinté un animal muy parecido a esa jutía. Y yo recordé aquella que pinté cuando niño. Y es por eso que me gusta tanto esa parte de ese mural, porque ahí me encontré con aquel niño. ¿Qué papel ha jugado tu familia en tu carrera artística? Mi familia en mi carrera artística ha sido determinante. Es el papel que ha jugado, de determinación. Primero porque constituyó una forma de estar cerca, que por diversas razones de trabajo anteriores realizados, estuve algo distante periódicamente. Y hacer arte me mantenía muy cerca, muy relacionado. Y constituía entonces musa para la creación. Siempre tuve comprensión, siempre he tenido comprensión, hasta los momentos actuales. Y es como si fuera una presencia permanente de musas representadas por las madres de mis hijos, por mi abuela Lila, que siempre está presente, mis nietas. Actualmente continúo con ese tipo de sensación y, por supuesto, en esta última etapa de vida, Sandrita ha sido musa de creación, de acompañamiento, de creación, que creo que esta etapa final parece que ha sido la más creativa, porque también he tenido más y mejores condiciones. Aunque las condiciones no determinan la creación determina la condición. Soy de ese criterio personal, porque en la dificultad es cuando más creatividad se hay. ¿Qué pasa? Como vengo con el entrenamiento de la dificultad, ahora me encuentro con materiales y el acompañamiento y comprensión familiar me ha permitido continuar desarrollando la actividad creativa artística. Entonces, brindemos por la familia. Brindemos. ¿Qué puedes aconsejar a los jóvenes que consideran que pudieran vivir del arte? Primero, no pensar en vender, sino en crear, en soñar, en escaparse a través del arte sin salir de la casa. Regresar y entonces promover su propia obra de arte a partir de sus relaciones personales, de sus relaciones grupales, de sus familiares, y no pensar en el dinero, sino pensar en la calidad de su propia obra, compitiendo con él mismo, pero no dejar de tener referencias de los grandes artistas, que no envidia a nadie. Ese joven es único, es particular, es singular. Por tanto, su obra también va a ser propia, individual, particular, singular, irrepetible.
Yo estoy metido ahí en la noche esa. Lo que pasa es que ahora ustedes no me dejan. Podemos apreciar cómo la obra de arte se puede convertir en arte utilitario. Por ejemplo, este tipo de obra de arte, que son figuraciones de gallos, cómo estas figuraciones de gallos se puede convertir en obras de arte. Por ejemplo, acá, en este tipo de jarrito o de jarro, que sirve para cualquier ocasión. Se puede también hacer elementos sublimados en camisetas, distintos modelos, ¿no? Por ejemplo, podemos abrir gallos porque los gallos finos no abandonan la valla, siempre terminan peleando. Y en el arte es una pelea constante de creación, por ejemplo. ¿Ves? Esta se expresa aquí, colección de arte de Saavedra.